¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En esta ocasión vamos a conversar con Yalí Martínez, abogado, y un tema que para algunos, por lo menos a mí, cuando le estuve dando vueltas, decía, bueno, a ver, hay que ver por dónde es que viene la conexión de esto, ¿no? Inteligencia artificial, emprendimiento y propiedad intelectual. Podría parecer, Yalí, como algo que no está conectado. Podría parecer como algo que no está conectado. Sin embargo, están íntimamente relacionados los tres. Y quiero tal vez hacer énfasis, poniendo en un paréntesis, la inteligencia artificial. En el emprendimiento pocas veces se piensa en la propiedad intelectual. Siendo el emprendimiento la creación, porque emprender es crear, ¿no? Es investigar, probar, innovar, y la innovación es creación. Poco pensamos en la propiedad intelectual cuando hablamos de emprendimiento, ¿no? Dejo eso ahí sobre la mesa. Ok, hablemos de esta relación ahora. Inteligencia artificial, emprendimiento y propiedad intelectual. ¿Cómo se relacionan? Muy bien. Me gustaría primero empezar con un ejemplo, caso de éxito de un uruguayo que yo conocí. Entonces, él se llama Nico Bruckbacher. Entonces, él es un profesionista de la salud mental. Es muy difícil incursionar en el sector de la salud mental, pero él conoce su mercado y creó una plataforma a través de la cual otros psicólogos que tiene presencia en toda Latinoamérica, más de 400.000 psicólogos se han inscrito y ellos han ofertado más de 90.000 consultas. Entonces, un caso, por decirlo así, podría verse como paradigmático en el sentido de que es muy difícil innovar en un sector en donde existe el tabú a asistir a una consulta psicológica. Entonces, en ese caso, yo pude conversar con él. Él empezó allá por 2017. Entonces, él me contaba de que en muchos casos directamente las limitaciones son 100% mentales. Entonces, anteriormente ya habíamos tenido una charla sobre otros temas, pero directamente, ¿cómo es que se relaciona la propiedad intelectual directamente con la innovación y el emprendimiento? Bueno, a través de emprendimiento es que se pueden crear nuevas empresas. O sea, tal vez el término emprendimiento ha cobrado una relevancia en los últimos años porque se ha creado todo un ecosistema en países como Perú, México, Colombia, en el cual hay figuras destacadas, e incluso en la región centroamericana se están creando otras empresas tecnológicas no tan grandes, pero que directamente están surgiendo. Entonces hay un ecosistema, hay una oferta y hay una demanda. Entonces, nosotros, catalogándolo en líneas generales, propiedad intelectual tiene dos grandes subdivisiones. La primera es propiedad industrial y la segunda derechos de autor. Y dentro de derechos de autor se encuentra lo que se conoce como clasificamos a la inteligencia artificial al ser considerada software. Entonces, desde esa perspectiva jurídica, muchas personas debido al desconocimiento, debido a que no manejan conceptos clave, puede ser que directamente no realicen el proceso correspondiente de inscripción. Pero habría que analizar caso por caso, por ejemplo, porque un asunto muy distinto es quedarse en el panorama nacional y otra cosa es directamente acudir con venture capital, capitalistas de riesgo, porque al final lo que ellos están apostando directamente es un determinado monto al éxito de ese emprendimiento. De una idea. Así es. Entonces, pero, por ejemplo, datos de BBVA dicen que al menos buena parte de los emprendimientos no logran sobrevivir más allá del primer año.
¿Por qué sucede esto? Debido a que no tienen la asesoría, los fondos o otra serie de factores que se tienen que analizar caso por caso. En el panorama patrio directamente lo que se propone es crear ese ecosistema. ¿Cómo? La pregunta es con aquellos gobiernos que directamente nosotros tenemos directamente excelentes relaciones diplomáticas. Entonces, puede ser un fondo a través del cual pueden ser uno, dos, o lo que se considere conveniente mediante estudios pertinentes para directamente a todas esas personas, por ejemplo, que nosotros vemos en el marketplace de Facebook, directamente pueda ser un proceso más organizado. Y eso nos lleva a otro punto que lo vamos a analizar acá y tiene que ver con el patrimonio digital. Entonces, yo hablaba, la pregunta que me realizaste tiene directamente tres partes. Entonces, ya contesté la primera. Entonces, la de emprendimiento directamente está relacionada porque no es lo mismo directamente incursionar en un sector, por ejemplo, en el sector de la minería, directamente, el cual desconozco completamente, a que yo o que, por ejemplo, algún colega suyo directamente emprenda creando una inteligencia artificial específicamente para los comunicadores sociales. Entonces, en ese sentido directamente, él ya conoce el terreno, él directamente está apercibido acerca de cuáles son los problemas más usuales que se presentan, o que a veces tienen que lidiar con una alta carga de trabajo, distintos programas a la vez. Entonces, al final quieren brindar un servicio y a veces eso nos lleva a otro punto que tiene que ver cuáles son las necesidades de mis clientes, porque puede ser de que existan dos empresas tecnológicas en el mismo sector, pero tengan un sector de clientes distinto, de alto perfil o de un bajo perfil. Entonces, directamente, y las campañas publicitarias van a ser totalmente distintas. Entonces, eso es una de las cuestiones. Ahora, el tema de la innovación, cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, tiene que ver con el asunto de innovar. O sea, no puedo directamente, a menos de que sea de dominio público, o sea, software libre, no puedo crear directamente una aplicación basada en el código, por ejemplo, de una empresa desarrolladora, porque estaría infringiendo los derechos de autor y es previsible que llegue una carta de cese y desista. Entonces, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, implicarían una otro tipo de acciones legales en el cual, bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro asunto. Ok, pero a ver, ¿por qué es que yo me quedo pensando? La inteligencia artificial es la reunión de los datos, de la información que existe virtualmente, ¿verdad? Y que por un proceso electrónico se busca, es decir, por ejemplo, si yo entro en un navegador, vamos a decir, operado por Google, por ejemplo, ¿verdad? Y le digo Extra Plus, él me va a dar una cantidad de enlaces a todo lo que tiene que ver con Extra Plus, ¿verdad? Que puede ser este canal, hay un medicamento que se llama Extra Plus, y hay otras cosas, hay artículos que tienen la combinación de dos palabras, extra y plus, ¿verdad? Y todo eso me lo va a dar. Entonces la inteligencia artificial lo que hace es algo parecido al buscador, lo único que te entrega de manera más organizada. Vi el caso yo, porque ese digamos es el principio de la inteligencia artificial, vi el caso yo y me mandaron más bien de una revista digital, entiendo yo, salvadoreña, que inició un noticiero de televisión en redes a partir de inteligencia artificial. Es decir, con una persona que presenta, que es creada por inteligencia artificial. Imagino yo que buscó más o menos preferencias de la audiencia acerca de cómo debía de ser el aspecto, el género, etcétera, incluso hasta el tono de voz.
Y sin embargo, esto tiene una limitación, me quedé yo pensando, porque me lo mandaron para decirme, se acabó la carrera de periodismo. Entonces, pero esto tiene una limitación. Si no se alimenta, si no se le dan datos, si no se le introducen datos, ¿qué va a decir? Es decir, hubo un accidente aquí en la esquina, pero eso no lo sabe. No está en las redes todavía. ¿Cómo va a decidir que eso es una noticia? Que eso se puede informar o se debe informar. Entonces me quedo yo pensando en esto, que la inteligencia artificial es una cantidad o es la reunión, la búsqueda de toda la información que está disponible. Y que puede utilizarse justamente para lo que nosotros queremos o nosotros deseamos. ¿En qué nos puede funcionar esto en el emprendimiento? Porque vos te vas meramente a la tecnología, al emprendimiento desde el punto de vista tecnológico, porque el emprendimiento es desde el punto de vista tecnológico. Mencionábamos el tema de las empresas ¿cómo se llama? Que hacen envío, ¿verdad? En Estados Unidos hay un enorme que prácticamente dominó durante muchos años el mercado global. Sin embargo, ya del lado oriental apareció otra que está jugando y que está compitiendo fuertemente con esta empresa norteamericana y que está igual recogiendo productos y enviando productos. ¿Ah? Es decir, ya ahí estamos hablando de palabras mayores. Y yo no quiero minimizarme ni quiero decir nosotros no podemos, porque yo te digo, el día de mañana, ¿quién dice que nosotros no tenemos una empresa aquí así en Nicaragua? Es decir, alojada o originaria de Nicaragua, haciendo ese tipo de cosas, por ejemplo, para el mercado centroamericano. Ese es un buen punto. Sí. Entonces, retomando la respuesta a... no existe un consenso entre la comunidad de desarrolladores y aquellas personas que actualmente son consideradas como figuras, como gurús de la inteligencia artificial. No existe un consenso, pero sí hay parámetros para identificar, y uno de ellos es el aprendizaje automático, que era lo que... Entonces, retomando lo que la empresa, este buscador directamente tiene un algoritmo. Uh-huh. Entonces, ese algoritmo directamente es software. Entonces, otro asunto es la retroalimentación. Y en muchos casos, había una controversia en cuanto a la ética de ciertas empresas y era el asunto de cómo se estaban retroalimentando, con qué tipo de datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquellas empresas que directamente utilizan inteligencia artificial para los procesos de reclutamiento, si no había sesgo, y entonces había una empresa que directamente estaba discriminando un grupo sobre otro. Entonces, en ese sentido, directamente, claro que se puede innovar, o sea, en el caso del ejemplo Patreon, no es comparable, por ejemplo, el tamaño de nuestra población y de nuestro mercado, por ejemplo, o el mercado centroamericano con países como México, que son más de 120 millones, y otros muchos millones más fuera de México. Entonces, pero creo, por ejemplo, que aquellos emprendedores que tienen ideas, que tienen, por decirlo así, la resiliencia, porque se necesita resiliencia y a veces es un camino solitario. Entonces, aquellos que directamente tienen la resiliencia suficiente para transitar directamente, tienen que saber que existen incubadoras. Una incubadora básicamente es en ese espacio donde se permite el desarrollo al próximo nivel de ese emprendimiento. Entonces, tenemos, para no irnos muy largo, directamente en México, también tenemos el caso de Perú y tenemos también Colombia. Entonces, que con México tenemos muy buenas relaciones comerciales, uno de los mayores inversionistas en el país, al igual que directamente, entonces, y al igual que los otros países mencionados. Entonces, desde esa perspectiva, el punto de la inteligencia artificial es reconocer de que hay un componente que tiene que ver en cuanto al sector, otro de capital humano y los recursos, porque hay un cierto nivel de riesgo. Estaba hablando con un economista y me decía que él realizaba una comparación en el caso de la famosa empresa de automotriz,
de vehículos autónomos en Estados Unidos. Entonces él analizaba directamente las acciones entre el periodo del 2019 al 2020. Entonces él decía, no es que va a tener un retorno de inversión demasiado alto, pero es volátil y acepta ese riesgo. Entonces lo mismo ocurre en el sector tecnológico, pero hay algo que los capitalistas de riesgo conocen, y es que a mayor riesgo, mayor inversión. Puede ser, y esto ha sido de profesores con los que he tenido, que han sido mis entrenadores. Entonces, por ejemplo, había uno que nos contaba que directamente él había creado una empresa, fracasó, posteriormente creó otra empresa, volvió a fracasar, y posteriormente en determinado momento llegó a tener una empresa exitosa que le facturaba muchísima plata. Entonces, y estamos hablando fuera de Nicaragua. Entonces al final él se convirtió en docente universitario, y a él lo contrataron porque dice, yo sé la fórmula, ¿cuál es la fórmula exitosa para fracasar? Entonces a mí me contratan multinacionales para servicios de asesoría para cómo no fracasar un producto. Entonces al final directamente en ese proceso puede ser de que se tome un corto periodo de tiempo o el periodo sea un poco más largo, pero el asunto es de que se aprende sobre la marcha. Y esto nos lleva a otro tema muy importante y tiene que ver con al menos en Nicaragua es un poco considerado muy nuevo cuando nosotros hablamos acerca de que hay una finca que ya está utilizando drones para recolectar las cosechas. Entonces, pero habían ciertos problemas que se presentan en cuanto a la capacitación de los trabajadores del campo. Entonces la pregunta aquí es, ¿existe? Entonces, él encontró una solución para un problema que él tenía, pero ahora se encontró otro problema. Entonces, esta persona directamente ahora necesitaba capacitar, pero él no tenía la herramienta. Entonces, y ahí es cuando surge una posible idea de negocio. O sea, una persona, por ejemplo, graduada en ingeniería en sistemas, perfectamente puede crear una plataforma para capacitar dedicada específicamente para trabajadores del campo. Esta persona que está utilizando drones podría crear una aplicación directamente y licenciarla a otro agricultor. Entonces, sí. Y es ahí el asunto, es ahí el kit de este asunto, porque ahí tocaste tal vez la parte central de esta conversación, es decir, crear soluciones, registrarlas, que es la parte importante, para que puedan ser útiles y aplicables para otros y se conviertan en un negocio, de una u otra forma en un negocio. Vamos a hacer una pausa para que nos metamos ya de lleno a esa parte. Regresamos en breve en esta conversación. Estamos sumando vigores en Extra. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con Yalín Martínez, abogado, acerca de inteligencia artificial, emprendimiento y propiedad intelectual. Hay un caso que me mencionaba Yalín de una creación nicaragüense que tiene aplicación mundial hoy día. Es decir, se creó aquí, se innovó, se creó. Si se empezó a utilizar, alguien la vio, está buena esa idea, enséñame cómo es el asunto, y lo patentó fuera de Nicaragua. Y es decir, el equipo existe, el equipo está, se usa, incluso hoy nosotros pagamos en Nicaragua por el uso, y muy probablemente el dueño por el uso de el creador por el uso de ese equipo hoy debe de pagar por poder utilizar el equipo que él mismo creó, porque se patentó fuera de Nicaragua. Y entonces el que lo patentó es el que se está echando el dinero a la bolsa. Eso tiene Si querés contar bien la historia para... Perfecto. Bueno, esa historia es retomada por algunos historiadores nicaragüenses, en la cual directamente en el siglo XIX, durante el auge cafetero, se crea una máquina de procesamiento de café. Posteriormente
una persona en el exterior, en un país que es de referencia, entonces, de referencia internacional, directamente esta persona lo que le dijo fue: queremos conocer un poco más acerca de la máquina que desarrollaste. Entonces la persona la envía y posteriormente la persona que la recibe la patenta en el país de destino. Entonces las patentes tienen un periodo limitado, entonces, pero están referidas a lo que nosotros conocemos, o sea, a la maquinaria, pero tienen que tener un componente de innovación, entre otros elementos. Y esto es muy importante destacarlo porque generalmente existe una cultura de no registrar en el país. Entonces, brinda cierto sentido de seguridad jurídica el registro. Y también existe, en el caso de derechos de autor, puede serse nacional o internacionalmente a través de los medios correspondientes. Entonces, en ese sentido, directamente, como lo mencionábamos anteriormente, la inteligencia artificial está clasificada como software. Puede haber excepciones en este caso. Entonces, pero la generalidad es esa. Ahora, respecto a lo que nosotros estábamos hablando, creo que se podrían generar proyectos creativos para soluciones locales. Falta una interconexión, por ejemplo, en medios de pago en ciertas regiones del país. Muchas personas no tienen acceso a tarjeta de crédito y de débito, o peor aún, no saben leer o escribir. Entonces, eso directamente dificulta el crecimiento económico y ahí es donde nuevas empresas podrían incursionar y ahí tenemos ahí una empresa que directamente está tratando de apuntar a ese mercado directamente en Nicaragua. Entonces, que directamente surge como un emprendimiento y ahora se está consolidando, ya está registrada y directamente está apuntando a ese sector, pero creo que tienen que haber iniciativas, por ejemplo, fondos con países aliados a través del cual directamente se pueda llevar a cabo y el país pueda desarrollarse, porque nosotros tenemos que tener una visión a futuro, en los próximos 40, 50 años, y ver el ejemplo de otros países que han hecho esa transición, por ejemplo, Corea del Sur, Japón, entre otros. Entonces, a través de canales diplomáticos, entre otros, se podrían desarrollar proyectos y todo un ecosistema emprendedor. Y eso nos lleva a lo siguiente. Poco se habla acerca del patrimonio digital. Entonces, pero, ¿qué es el patrimonio digital? Bueno, el patrimonio es una figura que procede del derecho romano. Entonces, directamente en las clases de derecho civil lo que se habla es de que toda persona tiene un patrimonio aunque no tenga bienes. ¿Y el patrimonio viene de paternidad? El patrimonio directamente el pater, o sea, el pater que era el pater familia. Entonces, pero cuando nosotros nos referimos directamente al patrimonio como tal, ha sufrido ciertas transformaciones, porque recordemos que nuestro sistema legal es derecho continental europeo, con carácter que tiene su origen en el derecho romano. Entonces, cuando nosotros directamente ya comenzamos a analizar la figura del patrimonio, como que al principio cuando se estudia la figura decimos, ¿cómo es posible que una persona no tenga, para los estudiantes que están empezando la carrera, cómo es posible que una persona no tenga bienes materiales, pero sí tenga patrimonio? Entonces el patrimonio hace referencia a la posibilidad de esos bienes que esa persona puede generar, porque, por ejemplo, hablamos del caso exitoso, por ejemplo, de Nico Buchbacher, que su emprendimiento se llama Tu Consulta. Entonces, ahora él tiene una empresa millonaria, pero directamente los bienes materiales e inmateriales que él podía haber tenido en un determinado momento pudieran haber sido
considerados menores, y eso nos lleva a otro punto. Cuando ya nosotros aterrizamos a la figura del patrimonio, entonces, ¿qué vendría siendo el patrimonio digital? Por analogía, directamente, hay bienes que son intangibles. Por ejemplo, yo puedo tener una cuenta exitosa en YouTube, o puedo tener puedo tener una cuenta de Bitcoins, y esto directamente va acerca de aquellos que toman decisiones desde el punto de vista de políticas públicas. Se necesita una reforma directamente en la cual, por analogía directamente, el patrimonio directamente, el patrimonio digital se integre a la figura del patrimonio que ya conocemos. Entonces, es como crear ese marco regulatorio y que posteriormente permitiría gravar impuestos. Y esto no solamente se aplica al ámbito patrio, sino a toda la región, incluso LATAM en general. Directamente, al final, como la recaudación de impuestos, directamente uno de los temas que a todos los países les interesa, cómo vamos a directamente a financiar el gasto público, porque esa es una de las preguntas. Entonces, hay que tener un sistema organizado. Entonces, y ese sistema organizado directamente incluye tomar los pasos adecuados y también fomentar a aquellas personas. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vemos países que se preguntan, y la pregunta que se hacía en muchos países era, ¿cómo hacemos que las personas directamente salgan de la pobreza? O sea, hay sistemas directamente de acumulación y hay otros en los cuales decimos, ¿cómo hacemos que esa riqueza se incremente? Entonces, creo que uno de esos pilares tiene que ver con innovación y emprendimiento. Entonces, hay una oferta y demanda. Lo único que directamente no hemos identificado esas oportunidades, y todos nosotros como nicaragüenses creo que cada uno tiene una respuesta particular para el entorno en el que se desarrolla, porque por ejemplo mis aspiraciones profesionales no pueden ser las mismas de una persona que tiene una empresa valorada en 1, 2, 3 millones de dólares, o una empresa que tiene un valor de 50,000, 100,000 dólares. Hay distintas metas profesionales. Entonces, lo que para una persona podría ser adquirir una casa, para otra podría ser directamente expandirse en la región. Entonces, cuando nosotros vemos, eso nos lleva a otro punto, y que tiene que ver con cómo cuando nosotros ya tenemos un producto, ¿cuánto cuesta? Entonces, ¿cuál es nuestro segmento de cliente? Entonces, eso ya tiene que ver con un asunto de conocer en el sector que nos movemos, y que realmente retomo la idea de lo que se había dicho anteriormente, es conocer el mercado. Las personas que directamente tienen pasan dos cosas, o tienen ciertas nociones porque son especialistas en el ramo, y que que buena parte de esas personas son las que son exitosas. Por ejemplo, la empresa tecnológica de famosas redes sociales, aunque no terminó la licenciatura, directamente está muy familiarizado con el ramo del desarrollo de la ingeniería del sistema. Entonces, el caso de la empresa de envío en Estados Unidos, también de igual forma. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, he tenido contacto con otros emprendedores, y al final es una curva de aprendizaje muy alta, pero que directamente con el tiempo, lo que las personas hacen produce ciertos resultados, y las personas no están dispuestas a ver los resultados a largo plazo. Por ejemplo, apostarle directamente a crear toda una infraestructura de desarrollo en el país no se va a demorar, tal vez no lo podamos ver en 10 años, pero puede ser de que veamos los resultados en 20, y que al final directamente quizá mis hijos, cuando ya ingresen en la universidad, a los desarrolladores actuales para futuro, y la atracción, por ejemplo, pensando con una visión país, directamente pueda permitir atraer y crear esa infraestructura, porque el patrimonio digital directamente está conformado por esos bienes, por esos bienes de carácter inmaterial, que desde el punto de vista del derecho civil hay bienes tangibles e intangibles. Entonces, intangibles son aquellos que directamente no los podemos percibir y no los podemos tocar. Entonces, cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, por ejemplo, un ebook, o sea, sí tocamos la tablet, pero el software que corre dentro de este dispositivo, o por ejemplo, el videojuego, que directamente es una industria muy rentable,
Entonces, nosotros vemos que tienen un valor en el mercado altísimo, incluso muchísimo mayor a lo que son directamente los productos tradicionales que hasta hace físico, digamos. Sí, y eso nos lleva a un punto que es importante recalcarlo y que la gente deja desapercibido, y es que estamos en la cuarta etapa de la revolución industrial. Para Klaus Schwab, él habla de que directamente nosotros, él sitúa, yo hago ciertas aproximaciones. La primera etapa fue en el siglo XIX. La segunda etapa tuvo que ver directamente hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial, y después, desde el surgimiento de Internet hasta años recientes, tenemos directamente la tercera, que es lo que hubo una interconexión. Ahora el mundo está interconectado, lo que sucede en la otra parte del mundo nos afecta. Y bueno, que directamente, entonces, entre otros elementos, directamente nosotros nos encontramos en la cuarta revolución industrial, y eso lo considera por el surgimiento de la inteligencia artificial. Hay algunos autores que consideran que directamente han habido como épocas en las cuales no se han dado grandes saltos, pero actualmente nosotros estamos viendo la proliferación. Entonces, por ejemplo, la distinción entre un programa común, por ejemplo, una calculadora, de un buscador directamente, es que el buscador hace una clasificación, y eso nos lleva a otro tema que ha sido de preocupación tanto para Oriente, para los europeos y para Latinoamérica y todo el mundo en general, la protección de datos personales. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que países como Colombia, que están siendo punteros a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, han multado a ciertas compañías por vulnerar los datos personales de sus clientes. Por directamente, entonces, hay compañías que operan en el país y que directamente operan fuera del país, que directamente han sido multadas. Entonces, en la academia me encontré que habían personas que me realizaban comentarios como: ¿cómo es posible directamente que se pueda limitar el poder de la empresa tecnológica? Y al final, directamente, de una forma razonable, una respuesta sería directamente crear empresas criollas, a través de las cuales, de sistemas de pago. Por ejemplo, está Mercado Pago en Sudamérica, y están otras plataformas que directamente son nativas y que operan en la región. Entonces, el otro sector que ha sido históricamente, que lo estábamos hablando anteriormente, olvidado, es el sector del campo, que directamente hay personas que están trabajando y que ellos conocen perfectamente, porque puede ser que nosotros vengamos con una idea de negocio y ellos digan: no, eso realmente no es factible. Entonces, es importante realizar estudios, no todo está dicho. Yo creo que tiene que haber como un debate, tiene que haber una comisión de especialistas sobre estos temas, y específicamente se tendría que hablar y abordar con más frecuencia este tipo de temas, porque al final es de interés. O sea, a la mayoría de empresarios les interesa. Hay muchos profesionales que se preguntan, por ejemplo, ¿voy a perder mi empleo por el surgimiento, el desarrollo de esta inteligencia artificial? Y la respuesta sería: si directamente no estás tomando las medidas para familiarizarte cuáles son las tendencias más modernas en tu sector, posiblemente. Sí. Porque es decir, la inteligencia artificial no necesariamente sustituye al ser humano, no necesariamente. ¿Verdad? Sin embargo, porque es el ser humano el que la alimenta, es el conocimiento del ser humano el que la alimenta, la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros dejamos de tener conocimiento, nos quedamos con el conocimiento de la inteligencia artificial, o dependemos del conocimiento de la inteligencia artificial, ahí es donde podemos perder. Vamos a hacer pausa en esta edición. Justamente por ahí me quiero ir en la siguiente parte del programa, en esta conversación con Jeff. Continuamos en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. La inteligencia artificial, vuelvo sobre la inteligencia artificial es el conocimiento que está compartido. Es el conocimiento compartido. Es decir, funciona a partir del conocimiento compartido. De todo lo que está disponible en la red,
¿ah? O virtualmente, y es utilizable. Sin embargo, ahí nos pegamos con derechos de autor o con derechos de propiedad intelectual. Porque están compartidos, por decir algo, el diagrama de funcionamiento de un equipo. Bueno, entonces lo voy a hacer yo, como ya está compartido, lo voy a hacer, pero ahí yo estoy violando propiedad intelectual. Ahí yo estoy violando propiedad intelectual. Pero sí puedo crear a partir de la idea. Me parece a mí que a partir de esa idea yo puedo crear. Porque ese es el asunto. A Einstein, a Newton, no le pagan derechos por lanzar cohetes que vayan a la Luna o a Marte. Sin embargo, es a partir de la información que ellos crearon que estos cohetes pueden despegar de la Tierra. Es decir, se ocupó el conocimiento para crear algo nuevo. Y no hay violación de la propiedad intelectual. Me parece que hacia eso es que nosotros tenemos que trabajar, aprovechar ese conocimiento para que nosotros crear, no copiar, crear. Y ahí el emprendimiento. El componente, sobre ese punto en particular, hay que hacer una breve aclaración. Entonces, nosotros tenemos derechos de autor, directamente, posteriormente, inteligencia artificial, y dentro de y una clasificación dentro de, según la Universidad de Helsinki, sería ingeniería en sistemas, informática, y posteriormente como una subclasificación, inteligencia artificial. Ahora, hay que hacer una distinción entre la IA estrecha y una IA general, por IA inteligencia artificial, abreviación. Entonces, la IA estrecha directamente es la que está creada con un fin específico, por ejemplo, la aplicación, por ejemplo, el sitio web y la aplicación en dispositivos móviles Canva. Entonces, está dirigida para diseñadores. Por ejemplo, tenemos otra ChatGPT, está dirigida directamente para otro sector de mercado. Ya tiene una versión actualizada. Pero dentro de esos elementos que nosotros mencionábamos anteriormente también se encuentra el de el aprendizaje automático. Entonces, que se retroalimenta y ahí tiene que ver, y es lo que se está hablando acerca de las bases de datos. ¿Con qué tipo de información se retroalimentó? Entonces, actualmente en Estados Unidos hay una controversia, se podría decir que en curso, sobre el tema del uso sin el consentimiento por ejemplo, de la imagen del rostro de artista. Entonces, dado que la imagen está protegida directamente y nadie la puede utilizar sin un consentimiento, entonces ahí toma relevancia lo que se conocen como las licencias. Entonces hay que ver qué tipo o sea, hay que sentarse y analizar específicamente cuáles son los derechos que se van a ceder, pero eso se analiza caso por caso. Entonces, a lo que te referías directamente tiene que ver a una infracción de derechos de autor. Uh-huh. Y en el caso de la idea, por ejemplo, si yo redacto un libro y, por ejemplo, incluye una fórmula matemática, no está protegida. Hay unas excepciones. Entonces, pero por el otro lado, directamente, la obra en sí que yo escribí, sí está protegida. Sí está protegida. La obra sí en sí se protege, pero hay ciertas excepciones, como también para el caso para emplearla para motivos de estudio en escuela o universidad. Sí, pero por ejemplo, a ver, vámonos a un caso práctico. Amazon se convierte en el rey de la industria de los envíos de productos que no produce, porque ellos no lo producen, ellos hacen la intermediación
entre los fabricantes y comerciantes y los clientes, a los cuales envía utilizando además métodos de envío que ya existen. Son unos intermediarios. Descubren el agua helada, digámoslo de alguna manera, en la parte virtual. Porque eso existen o existían empresas que lo hacían de forma física. Ok, está bien. Entonces, pero ahora hay otras, porque son varias empresas que hacen exactamente lo mismo. Han violado la propiedad intelectual de Amazon al hacer exactamente lo mismo que hace Amazon. Entonces, sobre ese punto directamente habría que poner sobre la mesa dos casos emblemáticos. Tenemos a la inteligencia artificial desarrollada por Microsoft y, por ejemplo, la empresa desarrollada, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, que es ChatGPT. La distinción directamente está en el código fuente. Entonces, porque directamente el código fuente, que ya lo hablamos, está relacionado con, y vamos a profundizar algo. Entonces, al ser una creación que se tiene que redactar por parte de un sector, entonces se considera que al menos el software directamente tiene el carácter de una obra al menos desde el punto de vista de la legislación nicaragüense. Entonces, esto puede variar de una legislación a otra, puede haber cambios radicales porque este canal puede ser visto a nivel internacional. Entonces pueden haber sutiles diferencias. No es lo mismo el derecho continental europeo que el common law. Entonces hay cuestiones muy específicas, pero aterrizando en el caso nicaragüense estaríamos hablando de software, derechos de autor como tal. La diferencia directamente radica en el código fuente, que puede ser protegido como un secreto comercial o mediante la protección y su respectiva inscripción. Entonces, ese es uno de los puntos, pero detrás tenemos directamente el sector del mercado a los clientes. Entonces, por ejemplo, el código fuente no necesariamente idéntico, aunque puede ser que cumplan una función similar, pero no es lo mismo. Entonces no estamos hablando directamente de una infracción. Distinto sería, por ejemplo, que una empresa acá tome el código fuente de otra compañía y directamente desarrolle sin la autorización del propietario, directamente y una licencia de por medio, y desarrolle directamente una aplicación o otro código, y eso directamente ya sí podría constituir una infracción de derechos de autor y las consecuentes responsabilidades. Ok, ya estamos prácticamente en la recta final. El planteamiento aquí es necesario, se hace necesario que el país aproveche las tecnologías, aproveche el desarrollo de la inteligencia artificial, pero también legisle para proteger los derechos de los creadores. Porque esa es una cosa importantísima, es decir, no nos vaya a pasar lo que pasó con la procesadora de café, que resulta que ahora está en otro país la patente de esa procesadora, hecha en Nicaragua, inventada en Nicaragua, innovada en Nicaragua. Ese es básicamente el planteamiento. Tu planteamiento es ese. ¿Quiénes crees que podrían ser, además, evidentemente, del Estado como facilitador, del gobierno como facilitador, los que deberían de involucrarse en esto? Bueno,
tendríamos que pensarlo en general como una sociedad, como la sociedad en general, no solamente verlo como algo distante, solamente algo cool, la moda del momento. Porque, por ejemplo, tuve una experiencia en la cual pude estar y aprender de los directivos de BlackRock. Entonces, hay muchos mitos que se ven, o sea, como que en el sentido de que se piensa como que hay desinformación en Internet. Pero no es lo mismo pensar, por ejemplo, como que algo accesible, por ejemplo, invertir, por ejemplo, en bolsa, entre otros. Y aquí nosotros estamos desmintiendo mitos, pues, por ejemplo, que el sistema emprendedor, o por ejemplo, o crear un ecosistema de emprendedores requiere esfuerzo, trabajo conjunto, trabajo de las universidades, de la sociedad civil, involucramiento, cooperante, fondos, incubadoras. Entonces, todos los parámetros directamente están servidos para que se pueda hacer. Entonces, y también están los inversionistas privados, porque al final el inversionista lo que está interesado es en recuperar el retorno de su capital. Entonces, cuando nosotros vemos a grandes firmas de inversión, entonces que hay oportunidades de negocios que directamente, yo creo que es posible que alguien pueda crear una empresa y tal vez no sea un unicornio, pero tal vez pueda ser escalable a la región centroamericana, aterrizando. Entonces, como ha sucedido en otros países. Entonces, ¿por qué no? Entonces, ya lo hablábamos, es posible, entonces, y al final se requiere directamente talento, empeño, y hay entre otros elementos, capital humano, inversionista, y también la tecnología. Entonces, la tecnología si no se tienen esos elementos directamente, creo que es muy difícil para una persona desarrollar. No puede ser imposible, pero sí se puede dificultar. Ya acotando, ya finalizando para esta entrevista, otro punto muy importante sería ver de que existen oportunidades para la gente, tanto en México, en Perú, en Colombia, con otra aceleradora, y que directamente incluso la gente puede aplicar, por ejemplo, tal vez tiene una idea de negocio o tal vez tiene un emprendimiento pequeño y que directamente lo puede presentar a través de las convocatorias que se realizan en línea y perfectamente continuarlo desarrollando. Y esa es la razón por la que estamos acá. Otra propuesta sería que directamente lo que estamos hablando es una reforma a las leyes para que nuestro sistema jurídico se actualice y pueda atraer inversiones extranjeras y que se pueda desarrollar un ecosistema aterrizado al país. Otra está relacionada con directamente apostar a los jóvenes y una mayor concientización, crear en el currículo, no desde la universidad, sino desde la escuela secundaria, esa sensación de educación financiera. Es muy importante que los jóvenes aprendan a manejar sus finanzas para que directamente ellos puedan conocer. Tenemos una ventaja recientemente y es que nuestra bolsa de valores está interconectada con la del El Salvador y Panamá. Entonces, esas son otras oportunidades que la gente pueda conocer, porque hay un desconocimiento generalizado sobre, por ejemplo, si una empresa de acá saliera a la bolsa directamente, la gente no está familiarizada con invertir, y en otros países sí, entonces, y eso tiene que ver con una cultura financiera. Entonces hay que empezar a trabajar ese tema de una cultura financiera. También hay que trabajar con temas de emprendimiento, que hay pasos que se están dando correctos en ese sentido, pero hay que realizar más esfuerzos en ese sentido. Entonces, eso sería, y que realmente al menos en la comunidad de emprendedores, cuando uno ve, por ejemplo, yo veo los casos y también he tenido la oportunidad de coincidir con otros emprendedores de la región, y no necesariamente, por ejemplo, muchachas en Honduras que están emprendiendo en temas que están relacionados con la cultura, la cerámica, jóvenes que están trabajando que están emprendiendo como apicultores, otros que directamente imparten talleres en comunidades indígenas. Entonces, al final, todo esto que nosotros estamos hablando
se trata de encontrar un problema y presentar soluciones. Entonces, y esas soluciones a veces vienen de personas que dicen, bueno, yo puedo hacer esto. Entonces, de eso se trata. Y siempre estamos aprendiendo. Nunca, como ocurrió en la entrevista pasada, nunca puedo decir que lo sé todo, que lo conozco todo, porque siempre se aprende. Y esa debe ser una postura realista que nos ayude directamente a actualizarnos, y a todos los profesionales que nos están viendo, a actualizarnos directamente las tendencias actuales, y que vivimos en un mundo interconectado. Y lo que se viene en los próximos 5 o 10 años posiblemente cambie la forma en la que nosotros vivimos y la forma en la que nosotros no interactuamos, porque va a cobrar un mayor auge de las transacciones electrónicas. Creo que 5 o 10 años el país va a estar más interconectado en cuanto a temas de pago, porque lo que se está viendo en otros países, aquí nosotros lo vamos a ver en 5 o 10 años más. Sí. Aquí tal vez una palabra clave es que el emprendimiento no puede verse como un medio de supervivencia. Porque por ahí lo hemos visto hasta el día de hoy. Es decir, ¿por qué estoy emprendiendo? Estoy emprendiendo porque me quedé sin empleo. Estoy emprendiendo porque de algo tengo que vivir. No lo estamos viendo como la solución a un problema. No lo estamos viendo como la oferta de soluciones a problemas que otros tienen. Sino que lo estamos viendo como la solución a mi problema de sobrevivencia. Entonces, cuando lo dejemos de ver de esa manera y lo veamos como un negocio que ofrece una solución a un problema, posiblemente empecemos a cambiar las cosas. Porque yo me quedo con el ejemplo de la venta del pollo asado. El pollo asado se prolifera en Nicaragua de manera enorme cuando un montón de gente pierde sus empleos en el 2018 y más tarde en el 2020 con la pandemia. Para sobrevivir, ¿cuántos de esas decenas de asados de pollo que arrancaron en aquel momento sobreviven hoy día? Por ahí busquemos respuestas y veamos experiencia, me parece, para pensar en emprendimiento. No sé si tenés algo más, Yalín. Bueno, sí, me gustaría cerrar con que la calidad es es un sello distintivo. Por ejemplo, para los japoneses, ellos nunca dentro de la filosofía japonesa, ellos jamás van a agregar calidad garantizada, porque para ellos la calidad es fundamental. La manera en la que nosotros actuamos, la manera en la que nosotros directamente nos conducimos, desde lo que se conoce como el concepto de la buena fe. Entonces directamente es el mejor proceder. Entonces dar lo mejor debe ser importante para nosotros. Entonces, y en el emprendimiento es clave para los clientes, porque estamos hablando de negocio. Entonces, y que al final, si nosotros hablamos de calidad en algunos comercios en Nicaragua, es un tema que se descuida. Con eso me gustaría cerrar y decir de que la calidad implica un buen trato al cliente, fidelizarlo, para que posteriormente, y eso es aplicable a todas las profesiones. Sí, la manufactura del producto, ya sea físico o virtual, no sé, te doy un software que falla cada rato y te lo doy para tu teléfono y te bloquea el teléfono. En vez de provocar confusión, te estoy provocando un problema. O peor aún, vende sus datos. Sí. Y hay un tema de ética y transparencia. Ética, transparencia. Todo eso está involucrado. Muchísimas gracias, Yalín. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.